preocupante la droga en nuestra provincia, ya en niños. Ni hablar lo que sucede, como también lo está diciendo la señora Merlo, con nuestros adolescentes entre 15 y 17 años. Pero claro, acá hay dos establecimientos destinados justamente para el tratamiento de la adolescencia o jóvenes de esta edad entre 15 y 17 años y también para adultos. Pero la problemática es cada vez mayor. La droga cada vez fluye más. Y esto es el grave problema. ¿Cómo llega la droga a San Juan? ¿Cómo llega la droga a estas familias? ¿Cómo llega la droga a consumirla los adolescentes entre 15 y 17 años? Ya sabemos que los niños llegan a través de los padres. Son los propios padres o los abuelos que le suministran la droga a un niño de 10 años. La verdad es que esta problemática es gravísima y que nos lleva a otros problemas, lamentablemente, que tiene la provincia de San Juan, y que es la edad de la delincuencia que empieza a bajar. ¿Y para qué? Y roban para la droga. Y esto, sin ninguna duda, nos tiene que advertir a nosotros como ciudadanos que el problema es grave, porque ya también está empezando otra adicción, y esto tiene mucho que ver los medios de comunicación. Las famosas apuestas online. Esto, que muchas son legales y muchas son ilegales, y donde los niños en las escuelas, en los recreos, hacen las apuestas a través del teléfono, quitándole o de alguna forma haciendo pasar las tarjetas de débito, de crédito de los padres o de los abuelos. ¿Y cómo hacen? Y se la sacan. Le sacan la numeración y la hacen pasar. Todo esto está sucediendo en San Juan y en todo el país. Le vamos a dar la bienvenida al señor David Alós de la Fundación Ni un pibe más por la droga. Muy buenos días, David. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Ala. ¿Cómo estás, David? Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, te agradecemos por tu tiempo y por tu atención, David. Bueno, Diario de Cuyo, vamos a citar la fuente, ha sacado un informe muy extenso, muy expeditivo, sobre una funcionaria del Estado provincial, que ha hecho, ha manifestado a Daniela Merlo que lo que está sucediendo con las adicciones y los niños, no vamos a decir los menores, los David, ¿se dio cuenta el Estado de que los estaban pasando por arriba de alguna forma? Yo creo que el Estado lo sabía, creo que estaba tomándose el tiempo necesario. Me parece que acá no se trata de enemistarse, no, ni mucho menos, sino que me parece que estaba dándose el tiempo para desarrollar políticas concretas. Me parece que de alguna manera es un poco apresurado el tirar esta propuesta de judicializar desde el vamos, sin primero pensar cómo hacemos para prevenir este problema, cómo hacemos para abordarlo. Yo entiendo la internación, me parece que en algún punto es necesario, porque los pibes están en eso, hemos tenido una comunicación donde hemos hablado de esto, no es algo de lo que somos ajenos como organizaciones, ¿no? Pero sí me parece que el hablar de internación y judicialización sin dar un contexto real de prevención y de cómo abordar la situación, recién los escuchaba que hablaban de que no hay una alerta por parte del Estado en cuanto a cómo está creciendo el consumo en otras cuestiones que no tienen que ver con las sustancias, sino con las apuestas online y otros consumos como son los dispositivos electrónicos.
Entonces, no estamos trabajando en la prevención, atacamos al problema, pero no resolvemos en lo profundo. Entendemos que hay que encontrar la manera de resolver lo profundo también. Claro, pero a ver, sin ninguna duda, en estos 10 casos, estos 10 niños que se han advertido en la provincia de San Juan, entre 9 y 12 años, que tienen ya problemas de consumo de cocaína, porque ya no estamos hablando de la pastillita de la abuela, ni de un porrito, estamos hablando de una droga un poco pesada, como en la cocaína. Hay drogas más pesadas, sí, por supuesto, pero un chico de 10 años que esté consumiendo cocaína es grave. ¿Y qué es lo que ha encontrado justamente el Estado a través justamente de la Dirección de Prevención de Adicciones, a través de esta funcionaria Daniela Merlo? Que estos chicos llegaron a la droga porque se encuentran en una familia de tercera generación de consumidores, el abuelo, el padre y ahora estos chicos, lo cual implica que hay que quitárselo a los padres rápidamente. Por eso hay que judicializarlo. No podemos permitir que sigan en el seno familiar, donde es justamente el lugar donde consiguen esta droga pesada. Sí, por eso te digo, yo no discuto la judicialización de los casos, sino que lo que digo es que más allá de esa medida que se tiene que tomar, por eso te lo repito, es una medida que se tiene que tomar. Primero, son más de 10 pibes los que en la provincia, que es algo que venimos denunciando de las organizaciones, que están en esa situación, pero la medida inmediata está bien, la judicializamos. Ahora, sigo poniendo ese interrogante, ¿no? ¿Cómo hacemos para prevenir esta situación y cómo hacemos para identificarlas más rápidamente? Nosotros, no, por lo menos desde nuestra parte, no hemos escuchado algún programa de prevención y algún programa de detección temprana de esto. De estas problemáticas. A eso hago referencia cuando digo, bueno, además de ocuparnos de todo eso, ¿cómo nos vamos a ocupar de que no vuelva a suceder? Porque está rápidamente en estos 10 casos. Eso, yo creo que por eso te hablaba al principio de no hay que enemistarse, porque está bien la decisión. Sí. Ahora, ¿cómo hacemos para que no vuelva a pasar? Porque si lo único que hacemos es atacar el problema urgente y no el problema de fondo, vamos a seguir sosteniendo esta lógica de que dentro de 6 meses vamos a tener 10 pibes más que vamos a tener que internar, judicializar. ¿Cómo hacemos para romper la lógica? Y yo creo que hay una sola. Sigue adelante. David, ¿tienen algún relevamiento hecho desde la organización en la cual sos parte de la cantidad de chicos que por lo menos acá en la provincia de San Juan tiene problemas con adicciones con drogas duras o con marihuana, con alcohol, etcétera, David? No existe ninguna estadística. Bien. Podemos hablar de que nosotros vemos más de 30, 40 casos solo en los dispositivos en los que nosotros estamos, que son 2 dispositivos en Rawson, 1 en Posito, 2 en Capital y 1 en Rivadavia. Solo en eso podemos identificar entre 30 y 40 casos de menores de 12 años. Bien. A ver, esto es gravísimo, ¿no? Porque ya no estamos hablando de personas adultas, ya no estamos hablando hasta inclusive de jóvenes, porque también la problemática, de acuerdo a la funcionaria, se ha incrementado el consumo de droga en jóvenes entre 15 y 17 años, lo cual también es grave, pero hay lugares de asistencia en la provincia para mayores y estos jóvenes, pero no para los niños, que se está trabajando justamente para tener un lugar de residencia para el tratamiento justamente de la niñez y la droga. Pero, ¿cómo hacemos? Vos preguntabas, ¿cómo hacemos para prevenir estos casos? Hay una sola forma de prevenirla. Es luchar contra el narcotráfico. Es luchar justamente contra el ingreso de la droga a la provincia. Y en esto se tendrá que poner a trabajar en una política rápidamente. Todas las instituciones, no solamente el gobierno provincial, sino también los gobiernos municipales, para que en la provincia haya una verdadera prevención de la droga que ingresa y que la consume justamente. Te agrego una cuestión. Recordemos que el narcotráfico es un delito federal, claro. Por lo tanto es jurisdicción de la Policía Federal, por lo tanto el gobierno nacional tiene mucha más injerencia que el gobierno provincial en cuanto al crecimiento
del narcotráfico en cualquiera de las provincias de la Argentina. No este gobierno nacional en particular, sino que es una lógica que viene hace años. Sí, no, lógico. La droga es, mire, ayer conversábamos justamente sobre la trata de personas, una funcionaria sanjuanina que se va a hacer cargo de la parte regional de la trata de personas, que es el tercer delito que mueve la economía más grande del mundo. El primero es la venta de armas, la segunda es la droga, el narcotráfico. Por eso es tan difícil combatir. No lo puede combatir Estados Unidos, que sin ninguna duda tiene todas las herramientas, tiene todo el dinero para hacerlo, y cada vez tiene más drogadictos, y cada vez tiene esta famosa droga pesada que parecen zombies. El fentanilo. Fíjate vos que es tan grave la problemática que hasta inclusive le han buscado la vuelta turística a los norteamericanos. Llevan a ciudadanos que van a visitar ciudades importantes a zona, a esquina, para observar a estos drogadictos que parecen realmente zombies. La verdad que la droga mueve muchísimo dinero. Es la segunda economía del mundo. La segunda economía. No es ni el oro, no es ni el petróleo, no, es el narcotráfico. Por eso es tan difícil. Ahora, vos me decís que es un delito federal. Es cierto, es un delito federal. Pero las instituciones de seguridad de la provincia, todas las provincias, trabajan en el caso y le dan intervención. Hay que trabajar en forma conjunta. Claro, por eso te decía, te agregaba a lo que estabas diciendo de los gobiernos municipales y el gobierno provincial, te agrego que tiene que haber una herramienta de vinculación entre los tres gobiernos, sería para poder encontrar una solución al narcotráfico, al narcomenudeo, porque también hay una cuestión, y después algo que nosotros venimos denunciando, por lo menos desde el Consejo, que es la cantidad de cocinas que empiezan a haber en la provincia, que ya solo hablamos de narcotráfico, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Acá en la provincia, ¿han detectado cuántas cocinas hay? No. Bien. No. Y segundo, David, en estos abordajes que hace la Fundación Ni un Pibe Menos, en Rawson, en Posito, en Capital, en Rivadavia, en el Gran San Juan, estamos hablando de sectores socioeconómicos como medios bajos, marginales, etcétera, David. Mira, dentro del Consejo Provincial somos 4 organizaciones, y depende mucho de la zona, ¿no? Bien. Por ejemplo, en Un Pibe Menos por la Droga, que está en plena capital, está en San Luis y Santiago del Estero, tenemos un abordaje mucho más amplio, si querés, en cuanto a sectores socioeconómicos, ¿no? Claro. Abordamos hasta problemas de consumo de la clase alta. Claramente, por ejemplo, Vientos de Libertad, que está en el barrio Franklin Rawson, claramente tiene un laburo más territorial, en donde las clases populares son de predominio, ¿no? Claro, sí. Pero tenemos un abordaje de todas las clases. De hecho, ayer estábamos reunidos con un diputado del oficialismo y nos preguntaba justamente esto, de si lo que nosotros proponemos es solo una solución para las clases más bajas, y nosotros respondíamos que el consumo al día de hoy trasciende todas las clases sociales y todas las edades, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, cualquier propuesta que se haga en torno a esta temática tiene que ser integral para todas las clases sociales y para todas las edades, poniendo en foco en algo que claramente nos asusta, que son los pibes, claramente. Claro, porque esto ya llega a estamentos de edades inferiores, de niños de 10 años. A ver, un niño de 10 años debe estar en 4º grado de la escuela aprendiendo, tendría que estar practicando un deporte, tendría que estar en un seno familiar sano. Hay mucha problemática económica en el país y sin ninguna duda las necesidades son muy graves en el país. Ahora, si tenemos un chico de 10 años que no está escolarizado, que no practica deporte, que tiene un seno familiar realmente donde está infestado por la droga, porque si ya son 3 generaciones de consumidores, la verdad que estamos en un problema gravísimo y hay que ponerse a trabajar. Y con una institución tan importante como la que vos diriges, y que realmente es muy respetable el trabajo que están haciendo, rápidamente con políticas integrales, nación, provincia y municipios,
e instituciones no gubernamentales, como es el caso de la organización que vos diriges en la provincia de San Juan, para que esto no suceda, o por lo menos para tratar de menguar la situación con los niños fundamentalmente, ¿no? David, depende a nivel socioeconómico, depende también el tipo de consumo de droga, David. Y claramente las clases más altas tienen acceso a las drogas sintéticas, a las sustancias sintéticas, pero después creo que transversalmente la cocaína atraviesa todas las clases. Sí, claro. Después sí, el acceso de drogas sintéticas, que es ácido, por ejemplo, y otras cuestiones, tienen un acceso mucho más restringido a las clases populares que las clases altas, por lo que también hablas de otro tipo de problemática en cuanto a las clases altas, porque tienen un mayor acceso al consumo, y es otro tipo de problemática porque el pibe en el barrio termina de alguna manera siendo rehén del tranza o del dealer del barrio, y en cambio el pibe de clase alta, la problemática que tenés es cómo hacer para que deje de tener acceso al dinero, claro, para seguir comprando sustancias. Claro, sí, sin ninguna duda, ¿no? Te tengo que hacer la siguiente pregunta, David. En los barrios populares, en la provincia de San Juan, también llamados, lo que quieras llamar, villas, ahora se les denomina barrios populares, ¿ha avanzado el papá narco? Es decir, tal vez no tengamos grandes narcos, o esperemos que no, acá en San Juan, pero como no... rodeo, Daniel, No, el narco que de alguna forma te mantiene el control, Daniel, de la zona. Como el Estado se bolló, te empezó a dar protección, hay de alguna forma un disciplinamiento dentro de las villas, como sucede en Rosario, Daniel, Rosario, el conurbano. El conurbano. Buscando los chicos, soldaditos, exactamente. Y demás, ¿no? Ese fenómeno se ve, se ha empezado a visualizar. Se está empezando a ver, sí. O sea, de que sí. El narco, como en la favela, el narco era el que ponía la regla de convivencia, las reglas de convivencia, efectivamente. Exacto. Por eso, por ahí hacer un comentario. Por eso nosotros desde el Consejo Provincial nos oponemos, por ejemplo, a las propuestas de la diputada Nancy Picón de bajar la imputabilidad, porque entendemos que frente a esta problemática tan grave que es el narcotráfico, echarle la culpa a los pibes de algo que claramente los adultos están teniendo una responsabilidad tan grande, sobre todo de los narcos en los barrios, donde empiezan a manejar a los pibes y los tienen atados de mano y pie por el consumo en concreto. Claro. Me parece que el abordaje es otro. Ni siquiera tiene que ver con una discusión de si está bien o está mal meter preso a un pibe de 3 años, sino la discusión es si realmente el pibe es responsable de lo que está pasando, o deberíamos ponerle el foco de discusión y las políticas integrales en cómo reducimos a esos narcotraficantes en los barrios, ¿no? Claro. Sí, pero de todas maneras, esto de la inimputabilidad no solamente se ve en el delito del narcotráfico. No, claro. Tenemos chicos que matan a otra persona. Claro, y alguna medida debe tomar el Estado, ¿no? Exacto, pero el proyecto de ley es muy general. Y te puedo asegurar que el 80, y si no es el 90% de los pibes que si se aprueba ese proyecto van a caer presos, son los pibes obligados por los narcos a delinquir. Es que es una de las políticas que tiene el narcotráfico. Buscar a los más débiles que saben que no pueden ser justamente. Cuando pasó meses atrás el asesinato del playero en una ofensiva narco, se descubrió de que era un menor que por 20.000 pesos y un par de zapatillas de primera marca te salen de caño, es decir. Hay una senadora de la Unión Cívica Radical de Santa Fe que contrapropone a este proyecto de baja de imputabilidad que se tome cualquier persona mayor que ponga un arma en las manos de un menor de edad, que el delito sea juzgado como un delito de lesa humanidad. Entonces, se entiende con que la discusión debería estar pasando por otro lado, que hay otros debates y hay otras maneras de que el Estado implemente políticas en concreto para salvaguardar a esos pibes
que hasta el final, vuelvo a decir, no tienen la entera responsabilidad de lo que está pasando, porque tenés un Estado y tenés instituciones, y eso también nos atañe a nosotros, que no estamos pudiendo llegar a ayudar a esos pibes. Claro. Sin ninguna duda es una problemática grave, ¿no?, que está sucediendo en el mundo y que se observó y que nos enteramos o nos hacíamos los distraídos en la provincia de San Juan cuando veíamos lo que pasaba en Rosario, provincia de Santa Fe, en el cono urbano bonaerense, en algunos lugares más cercanos como provincia de Mendoza, que también tiene su problemática, pero el problema estaba entre nosotros y nos hacíamos un poco los distraídos, y ahora ponemos el grito al cielo cuando tenemos chicos de 10, 12 años que están consumiendo nada más ni nada menos que cocaína, ¿no? Una problemática grave y de hace mucho tiempo, algo que hay que empezar a trabajar rápidamente, insisto, en forma integral, instituciones del Estado, instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales, para evitar justamente que la droga llegue a la mano, fundamentalmente del niño, ¿no? La última, David, para no restarte más tiempo. Nos vemos, y siempre agradecido por tu atención. Te hago dos consultas primero. En Gran Bretaña tuvieron durante mucho tiempo una política de asistencia a las personas adictas, en donde, bueno, desde el propio Estado, desde el propio Ministerio de Salud, se les daba medicamentos para evitar que consumieran, por ejemplo, heroína. Tenían un problema, sí, muy, muy serio con la heroína, no así con la cocaína, sobre todo en Europa. ¿Qué resultado dio esta política, David? ¿Tenés conocimiento? Mirá, son políticas que al día de hoy, por ejemplo, España sigue implementando. Bien. No es algo que se haya cortado. Entiendo que como política integral es buena, sobre todo por el grado de dependencia que genera la heroína. Claro. Sí, total. Nosotros acá, por lo menos en la Argentina, teniendo en cuenta que hay un consumo de heroína muy bajo, y en San Juan ni siquiera tenemos algún registro de ello. Claro. Pero que los tratamientos son totalmente diferentes, y en eso sí te digo, son más baratos. Claro. Los tratamientos en cuanto a la cocaína. Entonces, frente a eso, y es una política que se puede replicar en cuanto a que el Estado esté presente en una situación donde de alguna manera el Estado es responsable de lo que sucede. Digo, el Estado es el responsable de regular el narcotráfico, de controlar que no haya narcotráfico en el país, pero después el Estado no da respuestas a las consecuencias que trae no haber reducido el narcotráfico en el país. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Y ¿cómo va la junta de firmas, o ya la han presentado a la Cámara de Diputados, sobre la charla que tuvimos anteriormente, hace menos de un mes, David, con respecto a, bueno, solicitarle al gobierno de la provincia, bueno, que tome de alguna forma cartas en el asunto, juegue más fuerte en esta situación tan complicada que es la adicción y los menores? Venimos bien con la junta de firmas, hoy teníamos estipulado presentar el proyecto, ayer tuvimos una reunión bastante productiva con algunos bloques de diputados, incluido el oficialismo, por lo que entendimos que hay que hacer algunas modificaciones al proyecto. Tenemos la fecha ya definitiva, el 3 de julio se presenta, se va a ingresar a la Cámara de Diputados. Entendemos que entre lunes y martes habrá una reunión interbloque de todos los bloques de la Cámara de Diputados, donde tendrán la oportunidad de firmar para que el ingreso, para que tome estado parlamentario el proyecto, sea de manera interbloque y no de un partido en concreto. Y bueno, después la Junta de Firmas venimos bien. Ahora en este momento estamos en una actividad en el Parque de Mayo, frente a la legislatura provincial, reuniendo firmas y mostrando lo que hacemos como instituciones, abriéndola a la comunidad. Y nada, venimos muy esperanzados, tenemos mucha fe de que el proyecto va a salir. Daniel, ¿te queda otra? Yo le quiero preguntar si tiene conocimiento. A ver, ahora resulta que también los chicos, los jóvenes, los adolescentes también son víctimas de la ludopatía, que ha explotado estos juegos en línea a través de las redes sociales. Veía los otros días a través de las redes sociales de gente que trabaja de esto, son como cajeros y arman juegos en línea con varias personas. ¿Esto está regulado, David? ¿Vos que decís? No.
No está regulado por ningún lado. De hecho, hay una propuesta a nivel nacional del Frente Patria Grande, que bueno, ha ingresado el proyecto, todavía no se trata, que es para regular concretamente eso, y después acá a nivel provincial se está debatiendo en diputados cuál es el enfoque que se le debe dar a este tema. Es un tema muy complejo, muy nuevo, donde todavía no hay como estudios concretos en los cuales basarse acá en San Juan, sino que vemos ese crecimiento del que hablaban recién. Por lo tanto, habrá que ver qué pasa en ese debate parlamentario, en comisiones que están discutiendo, cómo saldrá esa ley, si será una ley de concientización o realmente el Estado regulará sobre todo las billeteras digitales, que entendemos que es el grave problema que tienen estas plataformas digitales, donde bueno, el pibe o la persona, porque también tenemos conocimiento de algunas empresas acá en San Juan que ya están regulando que los empleados durante el tiempo de trabajo no tengan el celular, pero no para privarlos de la comunicación, sino para que por lo menos tengan 8 horas en las que no puedan jugar en esas plataformas. Claro, seguro. Bueno, La última tiene que ver, ¿no?, con esto que estamos hablando, con otro tipo de adicciones como es la ludopatía, que también se está dando lamentablemente en los chicos que juegan en los recreos, en esto que es la línea, tal cual nos está comentando, y que ya hoy por hoy justamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene o va a empezar a tomar carta en el asunto para evitar justamente que esto llegue fundamentalmente a los jóvenes y a los niños. Pero te quiero preguntar si se está trabajando también con las adicciones a las denominadas drogas legales, como por ejemplo la adicción al alcohol. Sí. Nosotros, por lo menos desde nuestra fundación, tanto el alcohol como las pastillas, como clonazepam, por ejemplo, nosotros tenemos el abordaje sobre ello. De hecho, no es bajo el número, sobre todo de alcoholismo, las pastillas, por una cuestión de que es muy difícil reconocerlo, el consumo problemático. Es muy difícil que lleguen los abordajes, hay abordajes, pero casi todos tienen que ver con la mezcla de esas drogas legales, farmacológicas, con el alcohol, por ejemplo. Claro, sin ninguna duda. Problemática que se ve mucho en la noche, fundamentalmente los fines de semana en los boliches sanjuaninos, ¿no? Sí, también tiene que ver, David, con la hipocresía que hay. A ver, me pareció una locura este artículo del DNU, que hoy es noticia, el DNU de este gobierno, en donde permitía de alguna forma vender medicamentos en los kioscos, los medicamentos de venta libre. Exactamente. Pero hoy en día conseguís hasta Viagra en los kioscos, David. Es una locura. O sea que no me extraña que te puedan vender, dame un clonazepam, dame un Joinol, dame un anticonvulsivo. La verdad que esto es el descontrol que hace. Es decir, si bien la justicia lo ha frenado a este artículo, pero también la justicia tiene que mirar, ¿qué es lo que se vende? ¿Se vende solamente el Geniol, la Vallaspirina? Que por ejemplo de hecho sucede, Daniel. No, de hecho sucede. Vos vas a cualquier kiosco, pero una cosa es pedirle un antiácido o un antiinflamatorio, que no sé, ojo con los antiinflamatorios, porque te venden el corticoide. Y también que saquen una caja, mira vos, tenés clonazepam, dame uno, tenés Viagra, dame, es el descontrol total que hay durante décadas, ¿no, David? Sí, totalmente, y cada vez se ve más, cada vez crece más esta práctica de vender en los kioscos. Claramente el DNU tiene que ver con normalizar esa situación. Nosotros entendemos que lo único que hace es venir a agravar una situación que ya es compleja porque no se puede controlar, porque empíricamente no se puede controlar, no que no haya cuestiones teóricas que se pueden hacer e implementar. Empíricamente no se está logrando regular, por lo tanto es un problema. Es un problema que un gobierno sea tan irresponsable como para creer que eso es una vía de solución para la libertad, como si la libertad fuera justamente esta cuestión de consumir
cuestiones sin una regulación real de nadie, ¿no? Exacto. Increíble. David, te damos las gracias y te seguimos felicitando por la labor que lleva adelante Ni un chico más por la droga, tal cual es el nombre de la organización, ONG que está en otras provincias y que vos diriges en la provincia de San Juan, y nuevamente te repetimos que los micrófonos de Radio Ala están a vuestra disposición para esta problemática que nos debe importar a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Gracias a ustedes, cualquier cosa estamos en contacto. Muchísimas gracias. Fue el señor David Alós charlando con los cronistas de la mañana de este tema tan serio, Daniel: droga, marginalidad, pobreza. Y ya también vamos a volver de la pobreza, Daniel. Datos oficiales, no estamos inventando nada, Daniel. Fíjese usted, ¿no? Que un tema lleva al otro. No, cuando es que yo empecé...